Viuda y sin hogar encuentra una casa abandonada, pero al entrar su vida cambia. Consuelo tenía 53 años, cabellos oscuros sujetos en un moño que el viento se empeñaba en deshacer, y una maleta de cuero gastado al lado del pie. Estaba parada en medio de una brecha de terracería, con los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas podía ver el horizonte. 4 meses habían pasado desde que perdió al esposo, y 3 días desde que el banco tomó la casa donde vivió por más de 20 años. Las deudas que Armando había escondido hasta el último aliento eran más grandes de lo que ella pudiera saldar. Viuda, sin ingresos fijos, sin parientes cercanos en la ciudad, había metido lo poco que quedó dentro de aquella maleta y partido sin rumbo fijo, siguiendo el único camino que conocía, el que su esposo siempre llamaba el camino a ninguna parte, cuando pasaban por él los domingos por la tarde. Fue en ese camino donde vio el portón de madera entreabierto. Entre la maleza que cubría el sendero apareció una construcción antigua, de paredes blancas descascaradas y techo cubierto de musgo oscuro, con pilares de piedra en la entrada y ventanas de madera que el tiempo había curvado. La casa parecía olvidada por el mundo, pero los cimientos eran firmes y las paredes gruesas. Algo en aquel lugar la atrajo con una fuerza que no supo explicar, y entró. Y cuando entró, encontró algo que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su propia vida. Consuelo dio 2 pasos más allá del portón y se detuvo. No era miedo, era algo más difícil de nombrar, una extrañeza que subía del suelo por los pies y se extendía por el pecho, como cuando uno entra a un lugar que no conoce, pero que le resulta familiar de una manera que no tiene sentido. El sendero de entrada era de tierra apisonada, dividido al medio, con pasto crecido de ambos lados y algunas palmeras que se inclinaban ligeramente sobre el trayecto, como si hicieran una reverencia. Miró la fachada. La casa era grande para los estándares de aquella región, con un balcón sostenido por pilares de piedra que resistían el tiempo mejor que todo lo demás a su alrededor. Las tejas de barro estaban cubiertas de musgo, algunas rotas, pero la estructura parecía honesta, cosa de quien construyó para durar. La maleta pesaba demasiado para aquel camino irregular. Consuelo la dejó cerca del portón y fue caminando despacio hasta los escalones de piedra que llevaban a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, no derribada, como si alguien hubiera salido y olvidado cerrar bien hacía muchos años. La empujó con la punta de los dedos. La madera gimió. El interior estaba oscuro, con esa luz filtrada de quien tiene ventanas cerradas por demasiado tiempo. El olor que la recibió era de moho mezclado con algo más sutil, como madera vieja y tierra húmeda. No era un olor desagradable, era el olor de las cosas dejadas atrás. Se quedó parada en el vano de la puerta por un momento, mirando hacia adentro sin entrar. Había una sala grande, con el piso de duelas de madera ennegrecido por el tiempo, pero intacto. En un estante al fondo, vajillas apiladas con cuidado, cubiertas de polvo. En una esquina, cobertores de tela doblados con un orden que denunciaba el hábito de alguien que se había preocupado por aquellos detalles. Y en las paredes, rectángulos de pintura más clara donde cuadros alguna vez estuvieron, fantasmas de marcos que alguien había retirado, pero que la pared aún recordaba. Consuelo entró. Caminó despacio por la sala, pasando los dedos por el borde del estante, mirando hacia el techo donde una tela de araña espesa se balanceaba con el aire que ella había dejado entrar. Había una mesa de madera maciza en el centro del cuarto, con 4 sillas a su alrededor, 2 de ellas con el asiento rajado. En el suelo, una mancha oscura que parecía ser de un jarrón que alguien había derribado hacía tanto tiempo que la madera ya había absorbido la humedad y secado de nuevo. Fue en una de las paredes de la sala más grande donde vio la fotografía. Estaba en un lugar destacado, casi en el centro de la pared, como si fuera el único cuadro que nadie se había molestado en quitar. Una imagen desteñida por el tiempo, con un marco de madera sencillo y un vidrio empolvado que la hacía aún más difícil de ver. Consuelo se acercó, limpió el vidrio con la manga de su blusa blanca, y cuando la imagen se hizo más clara,
Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era una fotografía familiar. Un hombre mayor, sentado con expresión seria y manos gruesas reposando sobre sus rodillas. A su lado, una mujer de cabello negro recogido y vestido oscuro. Y al fondo, ligeramente a la derecha, un niño de unos 8 o 9 años con la mirada levemente desviada de la cámara, como si algo a su lado hubiera llamado su atención justo en el momento del disparo. Consuelo reconoció el rostro de ese niño sin demorarse ni un segundo. Era el rostro más joven de su esposo. El impacto fue tan violento que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La mano plana sobre la pintura descascarada, las rodillas cediendo ligeramente, los ojos clavados en esa imagen pequeña y desteñida que deshacía en silencio más de 20 años de matrimonio. Porque en más de 20 años, Armando había dicho que creció en un albergue para niños, que no tenía familia, que el pasado era un lugar que prefería no visitar. Ella lo había respetado. Nunca presionó, nunca cuestionó, nunca dudó. Y ahora esa fotografía, en esa casa que el mundo había olvidado, en medio de una brecha de terracería, lo deshacía todo. Se quedó ahí parada por cuánto tiempo no supo decir. El sol había cambiado de posición cuando finalmente se alejó de la pared, fue hasta la ventana y abrió las persianas con fuerza. La luz entró de golpe, revelando el polvo en suspensión e iluminando los rincones de la sala que hasta entonces estaban en la sombra. Consuelo miró de nuevo la fotografía, al niño, al hombre mayor sentado en la silla, a la mujer. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué Armando nunca había dicho nada? Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para darle like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Sin tener a dónde ir y con la tarde cayendo rápido, Consuelo tomó una decisión que ella misma no esperaba tomar. Se quedó. Exploró el resto de la casa con cuidado, abriendo puertas que chirriaban, mirando habitaciones que guardaban el silencio pesado de las cosas dejadas atrás. Había 2 cuartos más pequeños en el ala izquierda, con camas de hierro oxidadas pero con armazón aún firme. Al fondo de la casa, una azotehuela con un lavadero de piedra y un fogón de leña que le pareció que aún podría funcionar. En el pasillo que conectaba la sala con los cuartos, una cómoda de madera con 3 gavetas, 2 de ellas vacías y una con un rosario viejo dentro. Las cuentas de madera oscurecidas por el uso. En el cuarto del fondo, encontró un camastro cubierto por una lona que había protegido el colchón de lo peor de la humedad. Dobló la lona, sacudió el colchón por la ventana, apartó lo que había que apartar y pasó la primera noche en esa casa que no era suya. Se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la propiedad, el canto de los grillos, el viento en las hojas de las palmeras, un ruido lejano que podía ser un coche en la carretera. Y se quedó pensando en Armando, en cuántas veces había pasado por esa carretera con ella y ni siquiera pestañeó, en cuántas veces ella había intentado preguntarle sobre su infancia y él había cambiado de tema con una habilidad tan natural que ella ni siquiera notaba la evasión. Pensó en la fotografía en la pared, en el niño de ojos ligeramente desviados de la cámara. Había una escena que volvió a ver esa noche, acostada en el viejo camastro de ese cuarto del fondo, una escena que había guardado sin saber que la estaba guardando. Hace unos 5 años, ella y Armando habían vuelto de un viaje corto, y en el camino de regreso, cuando pasaron por aquella región, él se había quedado en silencio de una manera diferente a otros silencios suyos. Consuelo había mirado su perfil en el asiento del conductor y había pensado que era cansancio. Él había puesto la mano sobre la de ella en el asiento del pasajero sin decir nada, y ella había dejado la mano allí, creyendo que era cariño. Ahora entendía que era otra cosa. Era el gesto de alguien que está pasando cerca de algo que duele y que elige no acercarse, pero que tampoco logra pasar de largo sin tocar a quien ama. Esa percepción tardía dolía de una manera específica, no el dolor agudo de la traición o del susto, sino el dolor manso de quien entiende algo que ya no puede cambiar. Intentó dormir.
El colchón era más firme que al que estaba acostumbrada, y la almohada que había encontrado en uno de los cuartos olía a tiempo detenido. Pero el cansancio era demasiado grande para que esos detalles importaran por mucho tiempo. Durmió sin querer, vencida por el cansancio de días que habían sido demasiado pesados. Al amanecer, el ruido fue una sorpresa. Estaba en la azotehuela tratando de averiguar si había alguna forma de encender el fogón de leña cuando escuchó pasos en el camino de entrada. Salió por la puerta trasera y rodeó la casa. En la cerca que separaba la propiedad del terreno vecino, había un hombre de pie observando. Era viejo, de cabellos muy blancos y manos callosas que apretaban la rejilla de madera como quien sostiene algo que puede escaparse. La mirada era desconfiada, pero no agresiva. «Entraste ayer, te vi», dijo él sin saludo. Consuelo encaró al hombre. Debía tener unos 70 años, tal vez un poco más, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero los ojos atentos. «Entré», dijo ella. No tenía a dónde ir. «Esa casa tiene dueño», respondió él. «Lo sé», dijo Consuelo. «Pero mi marido pudo haber sido uno de ellos». El silencio que siguió fue largo. El hombre no quitó los ojos de ella. Luego, despacio, dijo: «¿Cómo se llama su marido?» «Armando. Armando Navarro». El viejo parpadeó una vez. Luego miró la casa. Luego miró de vuelta a ella. Y cuando habló de nuevo, la voz había cambiado de tono. «Entra por el portón y acompáñame», dijo él. Su nombre era Jacinto. Don Jacinto, para quienes lo conocieran desde hacía menos de 10 años. Vivía en la propiedad vecina desde hacía más de 40 y conocía a esa familia desde hacía suficiente tiempo para saber cosas que los documentos no decían. Consuelo fue a su casa, una construcción pequeña pero bien cuidada, con un jardín al frente y un porche con 2 sillas de paja. Él trajo café y gorditas de nata que había hecho por la mañana temprano, y Consuelo comió con un hambre que no había notado que sentía. Fue a la casa abandonada, volvió con la fotografía en la mano y la puso sobre la mesa de don Jacinto. El viejo se puso pálido. Se quedó mirando la imagen por un tiempo que pareció largo. Luego pasó el índice sobre el rostro del niño, despacio, como quien confirma algo que ya sabía, pero necesitaba tocar para creerlo. «Ese es Armando», dijo. No era una pregunta. «Es mi marido», dijo Consuelo. Don Jacinto suspiró hondo. Dejó la fotografía sobre la mesa. Se recostó en el respaldo de la silla y comenzó a hablar. El padre de Armando se llamaba Agapito Navarro, hombre de pocas palabras y mucho trabajo, que había levantado aquella propiedad con sus propias manos a lo largo de décadas. Tenía 2 hijos, Armando, el más joven, y Beatriz, la mayor, con una diferencia de casi 12 años entre ellos. Cuando Agapito enfermó, fue Beatriz quien se quedó cerca, quien cuidó, quien se encargó de las cosas del día a día, mientras Armando, que había salido del pueblo para trabajar en otra región, intentaba mantener contacto a distancia. «La pelea fue fea», dijo don Jacinto, removiendo el café despacio. Cuando el padre se fue, Armando regresó. Quería su parte de la herencia, que era justa. El viejo había prometido dividir los bienes en partes iguales entre los 2, solo que Beatriz se había apoderado de todo antes de que siquiera se abriera el testamento. Tenía un contador del pueblo que hacía los papeles como ella quería. Y al final, cuando todo se firmó, el nombre de Armando no aparecía en nada. Consuelo escuchó aquello sin interrumpir, pero sintió el corazón apretarse de una manera que conocía bien. Era el apretón de la traición descubierta demasiado tarde. «Él nunca me contó nada de esto», dijo ella en voz baja. «Él se fue con el corazón roto», dijo don Jacinto. «Nunca más volvió. Siempre pensé que había muerto, con perdón de la palabra. ¿Hace cuántos años que él...?» «4 meses», dijo Consuelo. El silencio entre los 2 fue respetuoso. «¿Y Beatriz?», preguntó Consuelo. «¿Todavía está en el pueblo?» «Está. Vive en una casa bonita en la cabecera municipal. Rara vez aparece por aquí. Pero nunca vendió, nunca cedió a nadie, nunca formalizó nada en la notaría pública.
Esta propiedad se quedó así, como un nudo que nadie quiso desatar. Consuelo miró la fotografía que estaba sobre la mesa entre los dos, al niño que se había convertido en el hombre que ella amó por más de 20 años, sin saber casi nada de dónde había venido. Y tomó una decisión. «Voy a la notaría pública», dijo ella. Don Jacinto asintió despacio. «Vaya», dijo él, «y lleve esa fotografía». La notaría pública del pueblo más cercano quedaba a unos 40 minutos de caminata por la brecha de terracería hasta la parada del camión y 20 más en camión hasta la cabecera municipal. Consuelo fue al día siguiente, bien temprano, con la fotografía doblada con cuidado dentro de un sobre que había encontrado en un cajón de la cómoda del pasillo. También llevó el acta de matrimonio y los documentos del marido que había guardado en la maleta junto con la ropa, por un instinto que ahora parecía haber sido premonitorio. El empleado de la notaría pública era un muchacho de unos 30 años que la miró con esa expresión de quien está acostumbrado a situaciones complicadas y que trata de no demostrar nada mientras analiza. Ella explicó lo que sabía. Dio el nombre del marido, el nombre de la propiedad, el nombre del padre. Agapito Navarro. El muchacho tecleó algo en la computadora. Pidió los documentos. Miró el acta de matrimonio, tecleó algo más, y entonces dijo, sin levantar la vista de la pantalla, «La propiedad está registrada a nombre de 2 herederos, Beatriz Navarro Guzmán y Armando Navarro. La partición nunca se concluyó formalmente». Consuelo apretó la correa del bolso. «¿Y eso qué significa?», preguntó ella, con la voz firme a pesar de todo. «Significa que, con el fallecimiento del señor Armando Navarro, la parte correspondiente a él recae sobre el cónyuge sobreviviente, conforme a la legislación vigente». El muchacho finalmente la miró. «En este caso, usted». Consuelo salió de la notaría pública con las piernas temblorosas y los ojos húmedos que no dejó desbordar mientras estuvo adentro. Se quedó parada en la banqueta por unos minutos, con el sol pegando de frente y el ruido del comercio alrededor, y solo entonces se dio cuenta del tamaño de lo que había sucedido en aquellos 2 días. Aquella casa que parecía una casualidad en un camino polvoriento era ahora mitad suya por derecho, y no tenía la menor idea de lo que eso iba a costar. Beatriz Navarro Guzmán apareció 2 días después, un miércoles por la tarde, con un abogado al lado y una expresión que Consuelo no supo de inmediato cómo clasificar. Era una mezcla de rabia contenida y desprecio calculado, el tipo de mirada que viene de quien pasó la vida entera convencida de que tiene razón en todo. Beatriz era más mayor de lo que Consuelo esperaba. Debía tener sus 65, 66 años, quizás más. Era una mujer bien conservada, de cabello canoso recogido con cuidado, ropa limpia y planchada, zapato cerrado incluso con el calor de la tarde. Llegó por el camino de entrada con pasos medidos, sin apresurarse, como quien entra a un lugar que considera suyo desde hace tiempo suficiente como para no necesitar demostrar nada. «¿Quién es usted, señora?», dijo ella, deteniéndose a unos metros de Consuelo, que estaba en la veranda. «Consuelo Navarro», respondió ella. «Viuda de Armando». Beatriz no pestañeó. «Mi hermano no tenía esposa», dijo ella. «Sí tenía», respondió Consuelo, «desde hace 23 años». El abogado al lado de Beatriz abrió una carpeta y sacó algunos papeles. Beatriz habló sin mirarlo. «Mi hermano firmó un documento hace décadas renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Es mía en su totalidad». Consuelo sintió un escalofrío en la espina dorsal, pero mantuvo la voz firme. «¿Puedo ver ese documento?». Beatriz hizo una pausa breve. «Gestionaré el envío», dijo ella, y dio la media vuelta. El abogado dobló los papeles, cerró la carpeta y siguió a su patrona por el camino de salida sin haber dicho una palabra. Consuelo se quedó parada en la veranda, viendo a los dos desaparecer por el portón, y solo después de que el ruido de su coche se disipara en la brecha de terracería, se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en el pasamanos de madera de la veranda. El documento nunca llegó. Pasó una semana, luego otra. Consuelo esperó de la forma en que esperaba las cosas difíciles,
en silencio, haciendo lo que estaba a su alcance, mientras aguardaba lo que no dependía de ella. Y lo que estaba a su alcance aquellos días era trabajar. Empezó por la cocina, sacó todo de los estantes, lavó una por una las losas que aún servían, descartó lo que estaba más allá de la reparación. Luego fue a la sala, barrió, fregó el piso de duela de madera, abrió las ventanas y dejó que el aire circulara por horas. Las manos se le callaron en los primeros días, la espalda le dolía al anochecer, las rodillas se quejaban cuando se agachaba mucho tiempo, pero no se detuvo. Había algo en ese trabajo físico que devolvía un pedazo de la dignidad que el banco se había llevado junto con la casa. Don Jacinto aparecía casi todos los días, generalmente por la mañana temprano, con algo en las manos. Una vez llegó con un martillo y clavos para arreglar la persiana que se había salido del riel. Otra vez con un azadón para ayudar a quitar la maleza que había crecido sobre el camino de piedra que llevaba a la azotehuela. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero cuando paraba a descansar contaba historias sobre la familia Navarro con la naturalidad de quien vivió lo suficientemente cerca como para saber los detalles que otros no sabían. Consuelo fue conociendo a don Jacinto poco a poco, de la forma en que las personas revelan lo que son cuando están haciendo algo juntos y no están pensando en impresionar. Él se había casado joven con una mujer llamada Imelda, que se había ido temprano, unos 20 años atrás, dejándolo con la propiedad y con el hábito del silencio que adquieren las personas que viven solas por mucho tiempo. Tenía una hija que vivía en la cabecera municipal y un hijo que se había ido a trabajar a otra región y que aparecía en las fiestas cuando aparecía. No había amargura en eso cuando él hablaba, solo una especie de comprensión tranquila de que la vida de las personas va hacia donde va, y que eso no es traición, es naturaleza. Lo que había mantenido a don Jacinto en ese lugar todos esos años, según él mismo, era la tierra. No la tierra como propiedad, sino la tierra como suelo, como cosa que trabajas y que responde al trabajo, que siembras y que produce, que cuidas y que dura más que tú. «Usted está aprendiendo eso ahora», dijo él una tarde, después de ayudarla a reparar la cerca del fondo. «Esa cosa de cuidar un lugar y sentir que el lugar cuida de vuelta. Ya es tardecito para que yo aprenda», dijo Consuelo sin tristeza en la voz. «No existe tarde», dijo él. «Existe hora, y la hora de usted llegó aquí». Consuelo lo miró. Miró su rostro marcado por el sol de décadas, por las arrugas que eran también mapa de todo lo que él había vivido. Y pensó que había suerte en ciertas formas de soledad, la suerte de encontrar a alguien que entiende del mismo modo que uno entiende, sin que sea necesario explicar. El Agapito era hombre de palabra, dijo una tarde sentado en el escalón de la veranda con un vaso de agua en la mano. Lo que prometía, lo cumplía, y él le había prometido a Armando que su parte de la propiedad estaba guardada. Yo lo escuché con mis propios oídos, en una conversación junto a la cerca, años antes de que él se fuera. ¿Y la Beatriz?, preguntó Consuelo, sin dejar de barrer. Don Jacinto hizo una pausa. La Beatriz siempre fue una mujer que creía que merecía más que los demás, dijo con un cuidado en las palabras que revelaba que había pensado en eso muchas veces a lo largo de los años. No es maldad pura, es una convicción de ella. Ella cuidó al padre, ella se quedó, ella mantuvo este lugar mientras el hermano estaba lejos. En su cabeza, eso le da derecho a todo. Consuelo dejó de barrer y miró al viejo. «¿Y da?», preguntó ella. Don Jacinto levantó la vista hacia ella. «Dar derecho a cuidar, sí», dijo él. «¿Dar derecho a quedarse con todo lo que era de los dos? No». Consuelo volvió a barrer. Esa misma tarde estaba limpiando el armario fondo que estaba en la pared del fondo de la azotehuela, un armario empotrado que había evitado hasta entonces por el fondo oscuro y la puerta que se atoraba cuando su mano tocó algo en el rincón más profundo del estante inferior. Era una caja de metal pequeña, rectangular, con la tapa oxidada y un cierre que había sido forzado en algún momento del pasado porque ya no cerraba bien. Ella sacó la caja con cuidado. Estaba cubierta de una capa espesa de polvo que limpió con la orilla de la falda roja,
Abrió la tapa forzando ligeramente, y dentro, atadas con un cordón desvaído que había sido color vino en algún tiempo anterior, había cartas. Consuelo se sentó en el suelo de la azotehuela allí mismo, sin importarle el frío del piso, y comenzó a leer. Eran de Armando. La letra era la misma que conocía, esa letra angulosa y ligeramente inclinada hacia la izquierda que él había tenido desde siempre. Pero eran palabras que nunca había leído, un lenguaje que nunca había escuchado de su boca, urgencia, desesperación, un dolor que él había guardado tan profundo que ni la mujer que durmió a su lado por más de 2 décadas había sentido el peso. Las cartas estaban dirigidas a Beatriz, escritas antes del matrimonio con Consuelo, en un periodo que ella calculó de al menos 2 o 3 años después de la partida de Armando de la ciudad. Él suplicaba que la hermana reconociera su parte. Describía con detalles cómo el padre había prometido dividir el inmueble igualmente entre los 2 hijos. Contaba cómo Beatriz había manipulado el inventario con la ayuda de un contador llamado Hipólito, que había firmado documentos irregulares por presión de ella. Describía la injusticia con palabras que dolían leer porque eran palabras de alguien que había decidido, al final, tragárselo todo y seguir adelante sin mirar atrás. En una de las cartas, la última del montón, escribió: «Beatriz, ya no tengo aliento para pelear. No tengo dinero para pagar abogado y tú lo sabes. Pero un día, alguien va a descubrir lo que hiciste, y ese día espero que puedas mirar a los ojos de papá dentro de tu corazón. Me voy y no vuelvo más. Voy a guardar este pasado como si fuera una piedra en el fondo del río. Que Dios te perdone. Armando». Consuelo se quedó con esa carta abierta en el regazo por un tiempo que no midió. El olor a papel viejo, la luz que entraba por la ventana pequeña de la azotehuela, el ruido de los pájaros afuera. Releyó ese último párrafo una vez más, y entendió finalmente lo que había hecho a Armando ser el hombre que era. Un hombre que amaba con cuidado, que elegía las batallas con criterio, que cargaba los dolores en silencio para no contaminar a quienes estaban alrededor. Ella había amado a ese hombre por 23 años, sin saber de dónde había venido, y ahora, en aquellas cartas amarillentas, lo encontraba de una manera que jamás esperó. Cuando oscureció, fue hasta la casa de don Jacinto con las cartas en la mano. El viejo las leyó despacio, con los lentes que había buscado en el cajón de la mesita de la sala, inclinado sobre la luz del candil porque el brillo del techo era débil. Cuando terminó la última, se quitó los lentes y se quedó mirando la mesa por un momento. «Hipólito todavía está en el pueblo», dijo él. «¿El contador?», preguntó Consuelo. «Sí, jubilado desde hace unos 10 años. Su salud no anda bien. Pasó en casa buena parte del último año. Pero está». Consuelo miró las cartas esparcidas sobre la mesa. «¿Querrá hablar?», preguntó ella. Don Jacinto hizo una pausa larga antes de responder. «No sé si querrá», dijo el viejo, «pero creo que lo necesita». Hipólito Castañeda vivía en una casa de esquina en la cabecera municipal, pintada de amarillo claro con ventanas de madera azul. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad que dijo ser la nuera, con una mirada que mezclaba curiosidad y cierta desconfianza que Consuelo reconoció como la mirada de quien protege a alguien vulnerable. «No recibe visitas sin aviso», dijo la nuera. «No es visita social», dijo Consuelo. «Dígale que es sobre la familia Navarro, sobre la propiedad». La mujer cerró la puerta. Consuelo esperó en la banqueta. El sol pegaba fuerte y se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor en la raíz del chongo que se había hecho tempranito. La nuera volvió después de unos minutos y abrió la puerta de par en par sin decir nada. Solo señaló con la cabeza para que entrara. Hipólito estaba sentado en un sillón de brazos en el rincón de la sala, con una cobija sobre las rodillas a pesar del calor. Era un hombre que había sido robusto en algún tiempo anterior. Se notaba en la estructura de los hombros y en lo ancho de las manos, pero que se había encogido con los años y con la enfermedad. Los ojos, sin embargo, estaban vivos. Cuando Consuelo entró, él la miró de una forma que ella sintió como un reconocimiento, como si él ya supiera de alguna manera
que esta visita habría de ocurrir. «Siéntese», dijo él, señalando el sofá. Ella se sentó, sacó las cartas del sobre y las puso sobre la mesita de centro entre los dos. Hipólito miró el montón de cartas sin tocarlas. La voz cuando habló era baja y un poco ronca, pero firme. «¿Dónde encontró esto?» «En la casa», dijo Consuelo. «En un armario de la azotehuela». Hipólito hizo un sonido que no era ni confirmación ni negación. Se quedó mirando las cartas. «Soy viuda de Armando Navarro», dijo Consuelo. «Estoy viviendo en la propiedad. La notaría pública confirmó que tengo derecho sobre su parte». Un silencio largo. Afuera, el ruido de un niño jugando en la calle. La nuera había desaparecido hacia el fondo de la casa con una discreción que parecía ensayada. «Yo era joven», dijo Hipólito finalmente. 30 y tantos años. Doña Beatriz era una mujer de presencia. Sabe cómo es. Ese tipo de persona que habla y usted siente que no hay cómo contradecirla. Ella me dijo que el inventario necesitaba regularizarse de un modo que protegiera el patrimonio, que el hermano había aceptado renunciar, que todo estaba bien. Yo firmé. Se detuvo. Miró sus propias manos. «Pero usted sabía que no estaba bien», dijo Consuelo. No era acusación, era observación. Hipólito se quedó quieto por un momento. «Lo sabía», dijo él, «y eso pesó en mí más de lo que le conté a nadie en todos estos años». Consuelo esperó. Había aprendido, a lo largo de una vida entera de conversaciones difíciles, que la gente habla más cuando uno no llena el silencio. Cuando supe que Armando se había ido, que no iba a regresar, me quedé esperando que un día apareciera. Hipólito miró hacia la ventana. Que viniera a cobrar. Que alguien viniera a cobrar. Pasé años esperando. Después dejé de esperar y empecé a cargar aquello de otro modo. ¿Sabe cómo es? Lo traga, lo entierra, pero la cosa se queda ahí, no se va. Cada vez que pasaba frente a aquella propiedad, aquello venía. ¿Usted fue a la notaría pública a regularizar algo después?, preguntó Consuelo. No, no tuve valor. La voz de Hipólito era baja, sin intento de justificación. Joven, lo hice por presión. Viejo, no lo hice por cobardía. No sé cuál es peor. Ninguno de los dos borra lo que sucedió, dijo Consuelo, pero uno de los dos aún puede ayudar a corregirlo. Hipólito se quedó mirándola. La nuera apareció en el hueco de la puerta de la sala, miró a los dos, evaluó que la situación estaba bajo control y desapareció de vuelta hacia los fondos con esa discreción que venía de la práctica de convivir con conversaciones que no debían ser escuchadas. ¿Está dispuesto a poner esto por escrito?, preguntó Consuelo. El viejo levantó los ojos hacia ella. Estudió su rostro por un momento largo. «Lo estoy», dijo él. Consuelo regresó a la propiedad esa tarde con algo que no había sentido desde que el banco había tocado la puerta de la casa donde vivía, la sensación de que había suelo firme bajo los pies. No era victoria, estaba lejos de eso todavía, pero era dirección, era algo concreto en una situación que había sido toda niebla desde el principio. Esa noche, sentada en la veranda, escuchando los grillos y el viento en las palmeras, llamó a su hija. Ximena tenía 32 años y vivía en un municipio a 3 horas de distancia, en un pueblito pequeño donde había construido su vida con su esposo y sus 2 hijos. Era una mujer práctica, de pocas palabras pero mucha acción, y había heredado de su madre la capacidad de escuchar antes de hablar. Consuelo contó todo, desde la brecha de terracería hasta las cartas, desde la notaría pública hasta el encuentro con Hipólito. Ximena escuchó sin interrumpir. Cuando la madre terminó, se quedó en silencio por unos segundos. «Mamá», dijo ella, «necesito ir allá a ver ese lugar». «No hace falta, hija. Estoy bien». «No estoy preguntando si estás bien. Estoy diciendo que necesito ir». Consuelo sonrió a la oscuridad de la veranda. «Ven cuando puedas», dijo ella. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 3 días después de haber ido a visitar a Hipólito,
Consuelo estaba en la azotehuela calentando agua en el fogón de leña que había descubierto que funcionaba después de una limpieza cuidadosa en la chimenea, cuando escuchó el carro en la brecha. El ruido del motor se detuvo cerca del portón. Secó las manos en el trapo de cocina y fue a la veranda. Era Beatriz, pero esta vez no había abogado. Solo estaba ella, bajando de un carro oscuro con una expresión diferente a la de la primera visita. No la ira calculada de antes, sino algo más tenso, más urgente, como alguien que ha recibido una noticia y aún la está procesando. Beatriz caminó hasta la veranda sin ser invitada. Miró la casa limpia, las ventanas abiertas, las marcas del trabajo que se había hecho en las últimas semanas. Algo pasó por su rostro que Consuelo no pudo identificar antes de que la mujer compusiera la expresión de vuelta. «Escuché que fuiste a hablar con Hipólito Castañeda», dijo Beatriz. «Fui», dijo Consuelo. «Simple». «¿Qué te dijo?» «Lo que ya sabes que me dijo». Beatriz se quedó mirándola por un momento. Luego miró la casa. Las paredes que habían sido lavadas, el jardín que Consuelo había comenzado a recortar frente a la fachada, los pilares de piedra de la veranda que ella había cepillado con un cepillo viejo hasta que quedaron más claros. «Trabajaste mucho aquí», dijo Beatriz. No era un elogio, era una observación, pero con un tono que Consuelo no sabía exactamente cómo interpretar. «Trabajé», dijo ella. «Eso no cambia nada», dijo Beatriz, pero la voz había perdido un poco de la rigidez de antes. «No cambia el asunto legal», concordó Consuelo, «pero no lo hice para cambiar nada. Lo hice porque este lugar lo necesitaba y porque no tenía nada más que hacer más que trabajar». Beatriz se quedó mirándola por un rato más. Luego dio media vuelta y se fue sin decir una palabra más. Consuelo se quedó quieta en el porche, viendo el coche desaparecer, y notó que temblaba ligeramente. No de miedo, sino de una tensión que había contenido con mucha fuerza durante esa corta conversación. Se sentó en el escalón del porche, apoyó los codos en las rodillas y se quedó respirando hasta que el temblor pasó. Había algo en esa segunda visita de Beatriz que era diferente. No había logrado identificar qué, pero había algo. Jimena llegó un viernes por la tarde, con una mochila en la espalda y una sonrisa cansada de quien viajó más de lo que durmió la noche anterior. Se parecía a su madre en los ojos y en la forma de caminar, pero era más alta, más joven, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Cuando vio la casa por primera vez, se quedó parada en el camino de entrada por un momento, mirando la fachada, los pilares de piedra, el techo de teja de barro. «¡Ay, Dios mío!», dijo ella en voz baja. «Es grande», dijo Consuelo a su lado. «Es hermosa», dijo Jimena. «Mamá, esto es hermoso». Consuelo miró la casa con los ojos de su hija por un segundo y se dio cuenta de que había dejado de ver su belleza en los días de trabajo intenso. Había estado tan concentrada en los problemas, en las paredes con desconchones, en los cuartos que necesitaban atención, en el riesgo constante de perderlo todo antes siquiera de poder aferrarse, que había olvidado ver lo que estaba allí, una construcción sólida, honesta, que había sobrevivido a décadas de abandono y aún así seguía en pie. Las dos trabajaron juntas durante el fin de semana. Jimena tenía una energía que Consuelo había perdido un poco en los últimos años, y la presencia de su hija cambió el ritmo de las cosas de una manera que no solo era física, también era emocional. Por la noche se sentaban en el porche con té y hablaban sobre Armando, sobre las cartas, sobre las cosas que Consuelo había descubierto en esas semanas. «¿Estás enojada con él?», preguntó Jimena una de esas noches. Consuelo se quedó un momento sin responder. «Lo estoy», dijo por fin. «Estoy enojada con él por haber guardado todo esto, por haberme dejado sin saberlo. Pero al mismo tiempo, cuando leo las cartas, entiendo por qué lo hizo. Cargó con eso como un peso que no quería echar sobre otros. Pero era tu esposo», dijo Jimena. «Tenías derecho a saberlo». «Lo tenía», dijo Consuelo, «y por eso estoy enojada». Las dos se quedaron en silencio por un momento. Afuera, el canto de los grillos era constante.
La luna estaba llena e iluminaba el camino de entrada y las palmeras que se inclinaban sobre él. «¿Pero te estás quedando?», dijo Jimena. No era una pregunta. «Me estoy quedando», dijo Consuelo. Jimena puso su mano sobre la mano de su madre. Se quedaron así hasta que el té se enfrió. El lunes siguiente, después de que Jimena se fue prometiendo volver a fin de mes, Consuelo recibió una llamada de su hijo. Rogelio tenía 38 años, vivía en una ciudad grande, trabajaba en una empresa de logística y siempre había sido el hijo más objetivo de los dos, el que medía las cosas en términos prácticos antes de cualquier otra consideración. Había sido amable en el velorio de su padre, había ayudado con lo que pudo durante las semanas más difíciles, pero luego había vuelto a la vida que había construido lejos como la gente hace. La llamada empezó bien. Preguntó cómo estaba, si la situación iba encaminándose, si necesitaba algo. Consuelo contó los avances, la notaría, las cartas, la declaración del contador. Pero entonces, en medio de la conversación, la voz de Rogelio cambió de tono. Se volvió más seria, más cuidadosa, de la manera en que se ponía cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. «Mamá, hablé con alguien de la familia de papá». Consuelo sintió el estómago apretarse. «¿Beatriz?», dijo ella. Una pausa. «Ella me llamó», dijo Rogelio. «Dijo que usted estaba reclamando una propiedad que pertenece a su familia desde hace décadas, que iba a ser un proceso largo y desgastante, que iba a costar dinero que no tenemos». «Rogelio», dijo Consuelo con una calma que sacó de un lugar profundo. «Déjame terminar, mamá. Dijo que la propiedad está en pésimo estado, que es un peso, no un bien, y que usted está actuando con una ambición que no es propia de su carácter». Consuelo guardó silencio por un momento. «Dijo que soy ambiciosa», repitió despacio. «Mamá, no estoy diciendo que ella tenga razón. Estoy diciendo que tal vez valga la pena pensar si esta pelea realmente compensa. Usted está viviendo en una casa abandonada en una brecha de terracería sin nadie cerca, sin ingresos, sin...» «Rogelio», dijo Consuelo, «tu padre pasó toda la vida escondiendo lo que esa mujer le hizo. Me lo escondió a mí, te lo escondió a ti, se lo escondió a todo el mundo porque había renunciado a luchar. Yo no voy a renunciar. Mamá, no voy a hacerlo, Rogelio, y espero que cuando sepas todo con lujo de detalle, entiendas por qué». Colgó. Se quedó sentada en la silla de paja del porche por un largo rato después de eso, con el celular en el regazo y los ojos fijos en las palmeras. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja por encima de las copas de los árboles. El sonido del viento era el único sonido. Era una soledad extraña aquella, no la soledad del abandono, sino la soledad de quien está en un lugar entre mundos, luchando por algo que aún no es suyo, pero que siente en la piel que debería serlo. Pensó en Beatriz, en cómo la mujer había actuado rápido, había llegado al hijo antes de que ella pudiera contar su versión, había sembrado la duda en el lugar correcto con las palabras correctas. No era una persona tonta, era una persona que había pasado la vida entera protegiendo lo que consideraba suyo, con las herramientas que tenía. Y una de las herramientas que tenía era saber cómo funcionan las personas, saber dónde apretar para que la presión llegue al punto exacto. Consuelo siempre había sido una mujer que enfrentaba las cosas de frente, que no le gustaban los juegos, que prefería la conversación directa a la maniobra calculada. Y allí estaba ella, aprendiendo a costa de su propia familia que no todo el mundo juega de la misma manera que ella. El celular vibró en su mano. Era Jimena, respondiendo a un mensaje que Consuelo había enviado horas antes, sin esperar que su hija lo viera tan pronto. «Mamá, ya lo vi, ya le estoy hablando a Rogelio. No te rindas». 3 palabras al final. «No te rindas». Consuelo se quedó mirándolas por un momento. Luego guardó el celular en el bolsillo de la falda y volvió a mirar las palmeras. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa propiedad, pensó seriamente en rendirse. No fue un pensamiento que entró despacio. Entró de golpe, con todo el peso que se había acumulado en esas semanas. El peso de estar sola en esa brecha de terracería.
El peso de tener a su hijo dudando de ella, el peso de saber que Beatriz se había movido lo suficiente para llegar hasta Rogelio antes de que ella pudiera contar su versión. El peso de no tener dinero para un abogado, de depender de la palabra de un contador enfermo y de cartas que nadie podía garantizar que serían aceptadas como prueba de algo. Se quedó sentada en el porche hasta que el sol desapareció por completo y el frío de la noche empezó a bajar. Entonces, a la mañana siguiente, muy temprano, don Jacinto apareció en la cerca con un paquete envuelto en tela de algodón. Pan de elote que su hija le había mandado desde la ciudad, dijo, y después de dejar el pan, no se fue. Se quedó parado en la cerca con una mirada que Consuelo había aprendido a reconocer como la mirada de quien tiene algo que decir, pero está eligiendo el momento. ¿Dormiste?, preguntó él. Un poco, dijo ella. No parece. Ella no respondió. Don Jacinto fue hasta el portón, entró en el patio y caminó hasta ella en el porche sin prisa. Subió los escalones de piedra, se quedó parado a su lado, mirando la fachada de la casa. «Ven conmigo», dijo él. Lo siguió hasta el fondo, por un pasillo lateral que ella había limpiado, pero que nunca había explorado realmente, más allá de la necesidad inmediata. Don Jacinto se detuvo frente a una pared de madera que quedaba entre la azotehuela y lo que había sido un depósito pequeño. La madera era oscura, vieja, con esa textura que el tiempo les da a las cosas que han estado quietas durante décadas. El viejo señaló un punto específico, a la altura de los ojos, un poco a la izquierda del centro de la pared. Consuelo se acercó. Había marcas talladas en la madera, letras, hechas con un cuchillo o un objeto puntiagudo por alguien que había trabajado lo suficientemente despacio como para dejar los surcos profundos y limpios. A. N. B. N. Armando Navarro. Beatriz Navarro. Las iniciales de los dos hermanos, una al lado de la otra, dentro de un corazón toscamente dibujado alrededor con el mismo instrumento. Probablemente el padre. Probablemente cuando los dos aún eran niños, cuando la propiedad era su mundo entero y el futuro era algo distante, que no había llegado para arruinar nada. Consuelo pasó los dedos sobre la madera gastada. Sintió los surcos bajo las puntas de los dedos. «Grabó a los dos», dijo ella, en voz baja. «A los dos», confirmó don Jacinto. Ella se quedó con la mano sobre la madera durante un largo rato, y en ese gesto simple, en esa pared olvidada en un pasillo que el mundo había abandonado, encontró lo que necesitaba para despertar a la mañana siguiente y continuar. La mediación fue fijada para un martes por la mañana, en una sala pequeña, con una mesa larga y sillas de cuero gastado. Consuelo fue con el sobre de cartas, la copia del acta de matrimonio, los documentos de la notaría pública y la declaración escrita que Hipólito había enviado por correo tras una semana de esfuerzo, que le había costado al viejo un cansancio que la nuera había llamado para avisar que había pasado 2 días en cama después. Beatriz llegó con el abogado de la primera visita y otro más joven, con una carpeta más gruesa. Se sentó al lado opuesto de la mesa sin mirar a Consuelo durante los primeros minutos. El mediador era un hombre de unos 50 años, tranquilo, que abrió la reunión pidiendo que cada parte expusiera su posición. El abogado de Beatriz presentó documentos, incluido lo que había sido descrito como el documento de renuncia de Armando. Consuelo miró el papel. La letra no era la de su esposo. Los hombros de Consuelo se tensaron, pero ella no dijo nada aún. Cuando llegó su turno, ella puso las cartas sobre la mesa, luego la declaración del contador, luego los documentos de la notaría pública. El abogado más joven de Beatriz pidió analizar el material e hizo algunas preguntas técnicas. El mediador anotó. Beatriz se quedó mirando las cartas con una expresión que Consuelo no pudo leer. La reunión terminó sin acuerdo. El abogado de Beatriz pidió un plazo para analizar los documentos y presentar una respuesta formal. El mediador fijó una fecha para el regreso. Consuelo salió de allí con la certeza de que estaba en el camino correcto, pero con la claridad de que el camino era largo
y que aún tendría que pasar por muchas cosas antes de ver el final. En las semanas siguientes, ella volvió a trabajar en la casa. Jimena había dicho que iba a regresar, y Consuelo quería haber avanzado lo suficiente para mostrarle a su hija que el tiempo había sido bien usado. Pasó a la habitación que había decidido llamar sala de estar, diferenciándola de la sala grande de la entrada, y comenzó a lavar las paredes con cal. Era un trabajo que exigía paciencia. La cal tenía que mezclarse en la proporción correcta, aplicarse con brocha ancha en capas suaves, y el resultado solo aparecía después de que se secaba, transformando las paredes manchadas y oscurecidas por el tiempo en algo blanco, limpio, que devolvía luz a la habitación de una manera que Consuelo no había previsto. Estaba en el segundo día de ese trabajo, con los brazos cansados y la blusa blanca manchada de cal, cuando escuchó pasos en el camino de entrada. No era el sonido del coche de Beatriz, ni el paso lento de don Jacinto. Era un paso más rápido, más ligero. Jimena había llegado antes de lo prometido, pero no estaba sola. A su lado, un poco atrás, había un hombre de unos 40 años que Consuelo reconoció después de un segundo de confusión. Rogelio, el hijo, había venido. Consuelo bajó de la escalera donde estaba con la brocha en la mano y se quedó en el vano de la puerta, mirando a los dos. Rogelio tenía una mirada que ella conocía bien, la mirada de cuando había hecho algo malo y estaba sopesando si debía admitirlo o encontrar una forma de evitarlo. Era la misma mirada que tenía cuando niño rompía algo y trataba de evaluar el nivel del daño antes de confesar. «Mamá», dijo él. «Rogelio», dijo ella. Silencio por un segundo. Jimena se quedó ligeramente aparte, con una expresión que decía que había trabajado bastante para traer al hermano hasta allí y que ahora su parte estaba cumplida. «Necesitaba ver», dijo Rogelio. «Necesitaba entender lo que estaba pasando de verdad. Te dije lo que estaba pasando. Lo sé, pero había escuchado una versión diferente antes de la tuya y yo...» «¿Le creíste?», dijo Consuelo. Rogelio no respondió de inmediato. Miró la casa. Las paredes que habían sido lavadas, las ventanas abiertas con cortinas sencillas que Jimena había colgado semanas antes, el jardín que Consuelo había comenzado a plantar frente a la fachada, con plantas que don Jacinto había traído de su propio patio. «Jimena me contó todo», dijo él por fin. «Las cartas, el contador, el inventario. No sabía nada de eso, mamá. Ella no me lo contó como tú me lo contaste por teléfono. Intenté contarlo». «No estaba escuchando», dijo él, «y te pido disculpas por eso». Consuelo miró a su hijo por un momento, a sus hombros, que eran iguales a los del padre, a su frente, que fruncida de esa manera específica era idéntica a la de Armando cuando estaba incómodo con algo que había hecho. «Entra», dijo ella, «te voy a mostrar lo que tu padre no nos contó». Los tres pasaron el resto del día recorriendo la propiedad juntos. Consuelo mostró todo: la fotografía en la pared de la sala grande, las marcas en la madera del pasillo trasero, la caja de metal con las cartas, el fogón de leña que había aprendido a encender en la medida justa para no llenar la cocina de humo. Rogelio se quedó en silencio la mayor parte del tiempo, mirando, procesando, con esa manera suya de guardarlo todo antes de decir algo. Cuando Consuelo leyó en voz alta el último fragmento de la última carta de Armando, en la terraza, con el sol de la tarde golpeando oblicuo los pilares de piedra, Rogelio se quedó con los ojos húmedos que no llegó a dejar desbordar. «Nunca dijo nada», murmuró Rogelio. «Nunca», dijo Consuelo. «¿Por qué no lo dijo?» Consuelo se quedó en silencio por un momento, mirando al patio frente a la casa. «Porque había decidido que el pasado era una piedra en el fondo del río», dijo ella. «Pero las piedras no desaparecen, se quedan ahí, en el fondo, aunque no las veamos». Rogelio se quedó quieto por otro momento. Luego dijo: «¿Sabías que a veces se despertaba en la madrugada? ¿Que cuando yo era pequeño lo oía levantarse y quedarse sentado solo en la cocina?» Consuelo lo miró. «Lo sabía», dijo ella, en voz baja. Le preguntaba qué pasaba y decía que era el mal sueño de quien había trabajado demasiado en la semana.
Lo aceptaba. Aceptábamos muchas cosas, dijo Rogelio. Sí, porque confiar en alguien a veces es no exigir que abra todo lo que tiene dentro. Consuelo dobló la carta con cuidado. Pero esta propiedad me dio algo que no esperaba. Me devolvió un pedazo de tu padre que no sabía que había perdido. Todos estos años creí que lo conocía por completo. Ahora sé que lo amaba aunque no lo conociera por completo. Y eso, Rogelio, es algo grande. El hijo se quedó mirándola por un momento. Después puso la mano en el hombro de su madre con un gesto que era tanto de hijo como de adulto, de alguien que está aprendiendo a ver a su propia madre de una manera diferente a como la veía antes. «Me muestras las iniciales que me dijiste», dijo él. Ella lo llevó hasta la pared de madera del corredor trasero. Rogelio se agachó ligeramente para quedar a la altura de las letras, estudió los surcos con los dedos, pasó el pulgar sobre el corazón tallado alrededor. Se quedó así por un tiempo sin decir nada. «¿El abuelo hizo esto?», preguntó él. «Es lo que don Jacinto cree». Rogelio enderezó la espalda. Miró la pared por un segundo más. «Entonces, él no se rindió con los dos», dijo Rogelio. «Aunque uno de los dos haya renunciado a la promesa». «No se rindió», dijo Consuelo. Rogelio se quedó hasta el día siguiente. Ayudó a cargar escombro que había al costado de la casa, arregló una de las camas de hierro del cuarto más pequeño, con herramientas que había traído en la cajuela sin que nadie se lo pidiera. En la mañana en que se fue, abrazó a su madre por más tiempo de lo habitual. «Llámame cuando tengas novedades», dijo él. «Cualquier cosa que pueda hacer desde aquí la hago». Consuelo asintió. «Lo sé», dijo ella. «Ve con Dios». Beatriz volvió una mañana de nubes bajas, unas 3 semanas después de la mediación. Consuelo estaba en la sala pasando la segunda mano de cal en la pared cuando escuchó el coche en el patio. Salió, secándose las manos en el borde de la falda. Beatriz estaba parada en el centro del camino de entrada, con los 2 brazos a lo largo del cuerpo y las manos juntas al frente, un gesto que Consuelo reconoció como de contención, de la persona que está sosteniendo algo que necesita sostener antes de hablar. No había abogado. Consuelo se quedó parada en el porche esperando. Beatriz miró la casa por un momento largo, las paredes encaladas, el jardín que había crecido al frente de los pilares de piedra, con flores sencillas que don Jacinto había dado, plantadas en fila con cuidado. Las ventanas abiertas. «Transformaste este lugar», dijo Beatriz. La voz estaba diferente, menos cortante. «Solo limpié lo que ya estaba aquí», dijo Consuelo. Beatriz subió los escalones del porche. Se quedó parada junto a Consuelo mirando el patio. Desde el ángulo donde estaban, se podía ver el camino de entrada, las palmeras, la cerca que separaba la propiedad de la de don Jacinto. «Encontré algo», dijo Beatriz. Consuelo la miró. «¿Qué fue?». Beatriz metió la mano en el bolso y sacó un sobre. No era nuevo. El borde estaba amarillento y el papel había estado doblado por demasiado tiempo, dejando pliegues permanentes en las dobleces. Pero estaba entero. «Estaba entre las pertenencias de mi papá», dijo Beatriz. «Se quedaron guardadas en una caja en mi casa desde que él se fue. Nunca abrí todo. Era demasiado doloroso». Hizo una pausa. «Esta semana decidí abrirlo». Extendió el sobre hacia Consuelo. Consuelo lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo abrió despacio. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. La letra era gruesa, de hombre mayor, inclinada hacia la derecha. Era de su papá, de Agapito Navarro. Consuelo leyó en silencio. Era una carta corta, sin fecha precisa, pero por el papel y la escritura parecía haber sido escrita algunos años antes de su fallecimiento, dirigida a los 2 hijos, con los nombres de ambos al inicio. Agapito declaraba con todas las letras y con la claridad de quien elige cada palabra con cuidado, que quería la propiedad dividida de forma igual entre Beatriz y Armando, que había trabajado por aquello para los 2, que esperaba que los 2 pudieran algún día entender lo que había en la tierra además de lo que se ve, que había la memoria de una familia, la prueba de que el esfuerzo vale la pena, y que ninguno de los 2 debería quedarse sin eso.
Al final, había escrito: Beatriz, tú eres mi hija mayor, y sé cuánto hiciste por mí. Pero cuidar a alguien no borra el derecho del otro. Cuida de tu hermano como yo cuidé de ustedes dos. Consuelo dobló la carta con cuidado y se la devolvió a Beatriz sin decir nada. Beatriz sostuvo la carta un momento. Luego miró la pared del balcón, los pilares de piedra, el techo de barro. Había algo en su rostro que se había rendido, como argamasa que se agrieta cuando la presión es demasiada por demasiado tiempo. Pasé toda la vida convencida de que merecía todo esto, dijo con una voz baja, que ya no era la voz de la abogada ni de la propietaria, ni de la mujer que llegó con carpetas de documentos. Era una voz de persona mayor que estaba cansada. Cuidé de mi padre cuando nadie más estaba aquí. Me quedé cuando habría sido más fácil irme. Sostuve este lugar cuando ya no daba nada. Y me convencí de que esa era la prueba de que era mío. Consuelo la escuchó sin interrumpir. Pero estaba Armando, dijo Beatriz. La voz vaciló en un punto mínimo. Estaba Armando, a quien alejé por no querer compartir lo que mi padre dijo que era de los dos. El silencio entre las dos mujeres fue largo. Una paloma se posó en el barandal del balcón y se quedó allí unos segundos antes de volar de regreso a la copa de una de las palmeras. No quiero pelear, dijo Consuelo al fin. Nunca quise. Quiero lo que era de mi esposo, lo que su padre le había prometido, lo que el derecho confirma que es mío ahora. Pero no quiero destruir a nadie para tenerlo. Beatriz la miró. Estudió el rostro de Consuelo por un momento. Aquella mujer de blusa manchada de cal y falda roja, con el cabello deshecho por el trabajo y los ojos que había aprendido a leer en las últimas semanas como ojos que no ceden, pero que tampoco atacan. ¿Cómo quieres resolverlo?, preguntó Beatriz. Consuelo respiró hondo. Sentándonos a hablar sin abogado de por medio, dijo, solo nosotras dos. Beatriz se quedó un momento sin responder. ¿Puedo entrar?, dijo al fin, mirando hacia la puerta de la casa. Puedes, dijo Consuelo. Las dos mujeres se sentaron a la mesa de madera maciza de la sala grande, sin papeles entre ellas, sin carpetas, sin nadie más. Consuelo hizo café en el fogón de leña y lo trajo en 2 tazas que había encontrado enteras en una de las vajillas del estante. Beatriz se quedó mirando las paredes limpias, la fotografía que aún estaba en el mismo lugar donde la habían encontrado, los rectángulos de pintura más clara donde otros cuadros alguna vez estuvieron. Traje algunas cosas que sacaron de aquí cuando mi padre se fue, dijo Beatriz después de un silencio que no era incómodo, solo necesario. Están en mi casa, yo no sabía qué hacer con ellas. Puedes traerlas cuando quieras, dijo Consuelo. Beatriz sostuvo la taza con ambas manos, miró el café. Envejecí aquí dentro, dijo después de un momento. Quiero decir, no dentro de esta casa, pero guardando esta casa, viniendo de vez en cuando, viendo crecer la maleza, mandando a alguien a podar una vez al año, pagando lo que había que pagar. Se volvió demasiado grande para mí. Una casa grande para una sola persona pesa de una manera que no es solo trabajo, es silencio. Consuelo escuchó eso y pensó en cuántas noches había pasado en el balcón oyendo a los grillos, en cómo el silencio de aquel lugar había sido al mismo tiempo pesado y necesario. Entiendo el silencio, dijo. Beatriz levantó los ojos hacia ella. Debes odiarme, dijo la mujer mayor. Consuelo se quedó un momento pensando en la respuesta correcta. No, dijo al fin. Estuve enojada. Todavía lo estoy un poco, pero el odio es algo que uno no puede darse el lujo de guardar, cansa demasiado. Beatriz casi sonrió. Casi. Armando dijo eso una vez, dijo, en una de las cartas, que el odio pesa más que la injusticia. Consuelo la miró sorprendida. ¿Leíste las cartas de él? Las leí. Beatriz miró la fotografía en la pared. Todas, esta semana. Un silencio diferente. Más pesado de cosas no dichas, pero no más pesado de hostilidad. ¿Era un buen hombre mi hermano?, preguntó Beatriz, con la voz de quien no está segura de querer realmente la respuesta, pero necesita hacer la pregunta.
Consuelo pensó en Armando, en la forma en que le gustaba el café cargado temprano en la mañana, en el modo que tenía de reír cuando algo lo sorprendía genuinamente, en la paciencia que había mostrado con los hijos cuando eran pequeños, en el silencio que guardaba sobre las cosas dolorosas que ella había interpretado como reserva y que ahora entendía como cicatrices. Lo era, dijo Consuelo, y la falta que hace es de esas que no se pasa. Beatriz asintió una vez, despacio, con los ojos en la taza. Hice algo malo con él, dijo ella, sin rodeos. Lo sabía cuando lo hice. Me convencí a mí misma de que era justificable, que yo me había quedado y él se había ido, que el merecimiento es algo que se construye con presencia. Pero lo sabía. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Consuelo con cuidado. Porque estoy vieja, dijo Beatriz con una sencillez que no era melancolía sino honestidad, y porque esa carta de mi padre rompió algo dentro de mí que ya no sé cómo recomponer. Las dos guardaron silencio por un tiempo. En el porche, el viento movía las hojas de las palmas con un sonido casi musical. La luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas e iluminaba el polvo suspendido en el aire de una forma que volvía el interior de la sala cálido y dorado. «Quiero proponerte algo», dijo Consuelo por fin. Beatriz la miró. «No quiero un juicio largo. No quiero que esto siga costando lo que nos está costando a las dos». Consuelo entrelazó los dedos sobre la mesa. «La parte de la casa que era de Armando me pertenece por derecho. La notaría pública lo confirmó, las cartas lo confirman, la declaración de Hipólito lo confirma, pero no necesito todo. Necesito dónde vivir y un comienzo». «¿Qué estás proponiendo?», preguntó Beatriz con cautela. «Serás la principal de la casa, donde ya estoy viviendo. Eso es lo que necesito». Consuelo hizo una pausa. «Tú mantienes los derechos sobre la brecha de terracería de los fondos, que supe que arriendas a agricultores de la región desde hace décadas. Eso sigue siendo tuyo. Hacemos el acuerdo de forma honesta y legal, firmamos en la notaría pública y cada una sigue su propia vida sin que la otra tenga que aparecer si no quiere». Beatriz se quedó mirándola por un momento largo. Consuelo no desvió la mirada. «¿Y si digo que no?», preguntó Beatriz. «Entonces vamos a la mediación formal, con documentos y todo», dijo Consuelo sin agresividad. «Y el resultado probablemente será parecido, solo que tardará más, costará más, y las dos saldremos de allí más cansadas de lo que necesitamos estar». Beatriz miró la fotografía en la pared. «Esa foto», dijo ella. «¿Puedes dejarla aquí? Es parte de la historia de este lugar», dijo Consuelo. «Va a quedarse aquí». Beatriz guardó silencio por unos segundos más. Luego exhaló despacio, como quien suelta un peso que ha estado cargando por demasiado tiempo. «Dime dónde firmar», dijo ella. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». El acuerdo tardó otras 2 semanas en formalizarse. Había documentos que necesitaban reunirse, detalles que las notarías públicas debían verificar, y el abogado que Beatriz mantuvo involucrado pidió revisar los términos antes de la firma, lo que Consuelo consideró razonable. Esperó con la paciencia que había aprendido en las últimas semanas, siguiendo adelante con el trabajo en la casa mientras aguardaba. Jimena volvió la semana anterior a la firma, esta vez con los hijos. Los 2 nietos de Consuelo, uno de 7 y otro de 9 años, corrieron por el solar con esa energía que los niños tienen en los espacios abiertos, gritando y riendo, subiendo los escalones de piedra del porche, pidiendo ver los cuartos y haciendo las preguntas directas que solo los niños hacen. «¿Por qué hay musgo en el techo, abuela?». «Porque el techo es viejo y al musgo le gustan las cosas viejas», dijo Consuelo. «¿Al musgo le gustan las cosas viejas?», preguntó el más pequeño con los ojos bien abiertos. «Le gustan», dijo ella, «igual que a mí». El niño pensó un segundo y luego dijo, con la seriedad de quien ha llegado a una conclusión importante: «Entonces el techo y la abuela tienen algo en común». Jimena, que estaba al lado, rió. Consuelo también rió. Y fue una risa de verdad,
la primera que había salido sin esfuerzo desde hacía más tiempo del que podía precisar. En aquellos días con los nietos, la casa se volvió diferente de una manera que Consuelo no había previsto. El ruido de niños en cada cuarto, la energía de ellos desordenando lo que ella había arreglado con cuidado, los dedos pequeños tocando todo, las preguntas sin parar. Era vida simplemente, entrando por los cuartos donde había habido silencio por tanto tiempo. El más pequeño descubrió la caja de metal vacía que había guardado las cartas y quiso saber qué era. Consuelo explicó, de la forma en que se explica a los niños, que era una cajita donde alguien había guardado cosas importantes para no olvidarlas. «¿Y dónde están las cosas importantes?», preguntó él. «En un lugar seguro», dijo ella. «¿Aquí dentro de tu cabeza?». «Aquí dentro de mi corazón», dijo ella. El niño aceptó aquello como una respuesta completamente satisfactoria y salió corriendo tras su hermano mayor, que había descubierto una lagartija cerca de la cerca de don Jacinto. Consuelo se quedó con la caja en la mano un momento. Luego la colocó de vuelta en el estante de la azotehuela, en el mismo lugar donde había estado por décadas. Parecía correcto dejarla allí. Una tarde, mientras Jimena descansaba y los niños dormían, Consuelo fue hasta la pared de madera del pasillo trasero. Se quedó mirando las iniciales grabadas por el padre de Armando, R.C. y D.C., dentro del corazón tosco hecho con cuchillo. Pasó los dedos sobre los surcos una vez y pensó en Agapito, aquel hombre que ella nunca había conocido, que había construido aquel lugar con sus propias manos y que había grabado los nombres de sus dos hijos en la madera como una promesa que había durado décadas, incluso cuando la promesa se había roto en carne y hueso. Pensó que hay cosas que resisten al tiempo, no porque sean fuertes, sino porque son verdaderas. El día de la firma, la notaría pública estaba llena de la forma en que las notarías pequeñas se llenan en las mañanas de martes, gente esperando, papeles siendo sellados, el olor a papel y tinta mezclado con el café que alguien había hecho en la cocina. Consuelo llegó con Jimena al lado y Rogelio, que había hecho el viaje de una noche para estar presente. Beatriz llegó sola, sin abogado esta vez, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no era alegre pero que había dejado atrás la dureza de las semanas anteriores. Las dos mujeres se saludaron con un gesto de cabeza en el pasillo de la notaría mientras esperaban. Rogelio se quedó al lado de su madre con una postura que era a la vez protectora y discreta, el tipo de postura de hijo adulto que ha entendido que la madre no necesita protección, solo presencia. La firma fue sencilla, como las cosas resueltas son sencillas cuando el trabajo difícil ya se ha hecho antes. El notario leyó los términos en voz alta. Ambos lados confirmaron, y luego las plumas pasaron de mano en mano y el acuerdo se convirtió en documento. Cuando salieron de la notaría, el sol había aparecido entre las nubes que habían cubierto el cielo desde la mañana. Consuelo se detuvo en la banqueta y cerró los ojos por un segundo, sintiendo el calor en el rostro. Luego los abrió. Beatriz estaba parada unos pasos adelante, en la banqueta, con la carpeta bajo el brazo y los lentes subidos sobre la cabeza. Miró a Consuelo con esa mirada que había cambiado en las últimas semanas, todavía cautelosa, todavía de alguien que se estaba acostumbrando a una situación que no había elegido, pero ya no hostil. «Hay una caja de cosas de mi papá que está en mi casa», dijo Beatriz. «Vajilla que era de la cocina, algunos cuadros. Si quieres, puedo mandarlos». «Quiero», dijo Consuelo. «Gracias». Beatriz asintió. Luego dijo, con una voz más baja, casi para sí misma, «Él eligió bien cuando te eligió a ti». Y se fue caminando antes de que Consuelo pudiera responder. Rogelio puso el brazo sobre los hombros de su madre. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy», dijo ella. Y era verdad. Esa tarde, don Jacinto apareció en el portón con un ramo de flores de su propio patio, rosas que cultivaba en una jardinera al lado de la casa, con un cuidado que era evidente en los pétalos perfectos. Consuelo plantó parte de ellas en una jardinera en la entrada de la propiedad, justo frente a los pilares de piedra, donde el visitante las vería antes que cualquier otra cosa.
Jimena colgó cortinas nuevas en las ventanas. Rogelio arregló el último cuarto que todavía necesitaba atención, reemplazando una duela podrida del piso con una que don Jacinto había guardado en el depósito por años, sin saber por qué, diciendo ahora que había sido el instinto lo que lo hizo guardarla. Por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y la luz se volvía ese dorado específico que solo ocurre al atardecer, Consuelo se quedó parada en el centro del solar, de frente a la fachada de la casa. Miró las paredes encaladas de blanco, las ventanas abiertas con cortinas que se mecían ligeramente, los pilares de piedra que habían resistido todo, el tejado de barro antiguo con el musgo que había decidido no quitar porque era parte de lo que ese lugar era. No era la vida que había planeado, no era el hogar que había perdido cuando el banco tocó la puerta. Era algo diferente, más difícil de nombrar, una cosa que había sido conquistada por dentro, tanto como por fuera, regada con lágrimas y erguida sobre verdades que el tiempo había escondido y que el trabajo había desenterrado. Era, finalmente, suyo. Y cuando el viento pasó por las palmeras y movió las flores recién plantadas en la jardinera de la entrada, y cuando el olor a pintura fresca se mezcló con el olor a tierra húmeda y a café que Jimena había dejado en el fogón, Consuelo respiró hondo y sintió esa cosa simple y enorme que había olvidado cómo se sentía. Sentir que había llegado a algún lugar. Fin de la historia. Este fue un viaje de coraje, de verdades escondidas que el tiempo sacó a la luz y de una mujer que se negó a rendirse ante lo que era suyo. Ahora queremos saber, ¿crees que Consuelo tomó la decisión correcta al aceptar el acuerdo con Beatriz o debería haber exigido más? Deja tu respuesta en los comentarios. Dinos desde dónde estás viendo. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.